¿Qué tal amigos? La clase pasada aprendimos en quichua algunas frases útiles de uso cotidiano. Vamos a revisarlas brevemente antes de avanzar. Imatak kaika, ¿qué es esto? Imatak chaika, ¿qué es eso? Imashina nina, ¿cómo se dice o cómo se debe decir? Shinami kan, así es. Imatak kaika, kaika ñuka kamumi. ¿Qué es esto? Este es mi libro. Imatak chaika, chaika ñuka tarpushkami. ¿Qué es eso? Ese es mi sembradío. Imashina nina, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se dice cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Se dice imashuti kangi. Shinami kan. Así es. Aprendamos. Como sucede con otros idiomas, en el quichua existen palabras de las que se derivan muchas otras. Abordar estas palabras y aprenderlas nos asegura ampliar nuestro vocabulario, de modo que empecemos. Tomaremos una palabra sencilla, ali, que significa bien o bueno. Pasemos a la práctica. Alimi, está bien. Aliya, cuidadosamente. Alikai, bondad. Alichi, poner bien o arreglar. Alichik, el que pone bien o arregla. Kutin nipai, por favor, dilo de nuevo. Alimi, está bien. Aliya, cuidadosamente. Alikai, bondad. Alichi, poner bien o arreglar. Alichik, el que pone bien o arregla. Diálogo. Hakumashi, alimi, haku. Vamos, amigo. Está bien, vamos. Shamupai, kaita alichingapak. Ari, alilla. Ven, arreglemos esto. Sí, cuidadosamente. Ñukanchika ali guagrakama kunamikanchik. Nosotros somos buenos cuidadores de ganado. Kutin rimapai, por favor, habla otra vez. Hakumashi, alimi, haku. Vamos, amigo. Está bien, vamos. Shamupai, kaita alichingapak. Ari, alilla. Ven, arreglemos esto. Sí, cuidadosamente. Ñukanchika ali guagrakama kunamikanchik. Nosotros somos buenos cuidadores de ganado. En la próxima lección. En nuestro nuevo encuentro jugaremos con adjetivos calificativos. Venga preparado. Samapangi, que descanse. Alishamushkamashi, amiga, amigo, bienvenida, bienvenido. En nuestro pasado encuentro hablábamos de las palabras derivadas y poníamos algunos ejemplos. Repasémoslo brevemente. Alimi, está bien. Aliya, cuidadosamente. Alikai, bondad. Alichi, poner bien o arreglar. Alichik, el que pone bien o arregla. Hakumashi, alimi, haku. Vamos, amigo. Está bien, vamos. Shamupai, kaita alichingapak. Ari, alilla. Ven, arreglemos esto. Sí, cuidadosamente. Ñukanchika ali guagrakama kunamikanchik. Nosotros somos buenos cuidadores de ganado. Aprendamos. Nuestra entrega de hoy girará en torno al agua y sus diversos estados o cualidades. Agua se dice yaku. Yaku mama es el equivalente a madre agua. Otra de las palabras que utilizaremos hoy es el verbo apamui, que significa traer. Pasemos a la práctica. Recordemos que los adjetivos calificativos en el quichua van antes del sustantivo. Así, chuya yaku significa agua limpia. Chuyakya yaku, agua potable. Mapa yaku, agua sucia. Mishki yaku, agua dulce. Kachiyuk yaku, agua salada. Chiri yaku, agua fría. Diálogo.
Chuya yakuta apamunki, traerás agua limpia. Mishki yakuta apamuy, trae agua dulce. Ñukaka chiriyakuta apamuni, yo traigo agua fría. Kutin nipay, por favor, repítelo, dilo otra vez. Chuya yakuta apamunki, traerás agua limpia. Mishki yakuta apamuy, trae agua dulce. Ñukaka chiriyakuta apamuni, yo traigo agua fría. En la próxima lección. Cuando volvamos a encontrarnos, tomaremos contacto con el himno nacional del Ecuador en lenguaje ancestral. Kayakaman Mashi. Amigo, amiga, hasta mañana. Amiga, amigo oyente, bienvenida, bienvenido. Estamos nuevamente acercándonos a la lengua de los ancestros. Antes de proseguir, como es costumbre, revisemos lo aprendido. Recordemos que los adjetivos calificativos en el quichua van antes del sustantivo. Así, chuya yaku significa agua limpia. Chuyakya yaku, agua potable. Mapa yaku, agua sucia. Mishki yaku, agua dulce. Kachiyuk yaku, agua salada. Chiri yaku, agua fría. Aprendamos. En esta nueva lección tomaremos contacto con la canción sagrada de la patria, el himno nacional. Revisemos entonces el estribillo y las estrofas con la correspondiente traducción efectuada por Marta Santillán. Pasemos a la práctica. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, y a tu pecho rebosa gozo y paz, y tu frente radiosa más que el sol contemplamos lucir. Ñukallakta kanda allinini, sumagmi, kambashungu ukupi kushihui, kambak ñawi indita yajimi. Waranga takushihui, kanga sumag alpami kangi. Kutin nipay, por favor, repítelo, dilo otra vez. Ñukallakta kanda allinini, sumagmi, kambashungu ukupi kushihui, kambak ñawi indita yajimi. Waranga takushihui, kanga sumag alpami kangi. En la próxima lección. Mañana continuaremos aprendiendo el himno nacional en lenguaje ancestral. Ashata Kashkaman. Hasta pronto. Kausanguichu, ¿cómo va su vida? Ya estamos nuevamente juntos para continuar en el aprendizaje de la lengua quichua. La clase pasada aprendimos el estribillo del himno nacional del Ecuador. Revisémoslo antes de continuar. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, y a tu pecho rebosa gozo y paz, y tu frente radiosa más que el sol contemplamos lucir. Ñukallakta kanda allinini, sumagmi, kambashungu ukupi kushihui, kambak ñawi indita yajimi. Waranga takushihui, kanga sumag alpami kangi. Pasemos a la práctica. Los primeros los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, te aclamaron por siempre señora, y vertieron su sangre por ti. Kayalpapi punta yayakuna, Pichincha urkupi makanajushka, kandaka wiñaypaj allinishka, kanmanda yawarta hichashka. Kutin rimapay, por favor, dímelo otra vez. Kayalpapi punta yayakuna, Pichincha urkupi makanajushka, kandaka wiñaypaj allinishka, kanmanda yawarta hichashka. En la próxima lección. En la entrega que viene aprenderemos la segunda estrofa del himno nacional en idioma quichua. Shuya shuyan mi mashikuna. Los esperamos. Alicia Mushka, amigo, amiga, bienvenido, bienvenida. Ya conocemos el estribillo y la primera estrofa del himno nacional del Ecuador en el lenguaje ancestral. Hoy concluiremos con nuestro estudio de la canción sagrada de la patria. Antes, revisemos lo aprendido. Los primeros los hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, te aclamaron por siempre señora,
y vertieron su sangre por ti. Kayalpapi punta yayakuna, pichincha urkupi makanajushka, kandaka wiñaypaj allinishka, kanmanda yawarta hichashka. Pasemos a la práctica. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo de otros héroes que atónito el mundo vio en tu torno a millares surgir. Dios cachaita rikushpa chaskishka, chayawar muyushina mirarij, kay runakunata mancharishka, kashna ali runakunami, mirarishka mari. Kutin Rimapay, por favor, dímelo otra vez. Dios cachaita rikushpa chaskishka, chayawar muyushina mirarij, kay runakunata mancharishka, kashna ali runakunami, mirarishka mari. En la próxima lección. La clase que viene estaremos incrementando nuestro vocabulario. Venga preparado. Shuk Punjakaman. Hasta otro día. En la clase anterior concluimos con el estudio del himno nacional del Ecuador. Vamos a pedirle a nuestra maestra Marta Santillán que nos lo recuerde. Hablando la lengua de los ancestros. Ñuka llaqta kanda alinimi, sumagmi, kambashungu ukupi kushihwi, kambagñawi intita yalimi, waranga takushihwi, kanga sumag alpami kangi, kay alpapi punta yayakuna, pichincha urkupi makanajushka, kandaka wiñaypaj alinishka, kanmanda yawarta hichashka, Dios cachaita rikushpa chaskishka, chayawar muyushina mirarij, kay runakunata mancharishka, kashna ali runakunami, mirarishka mari. Aprendamos. Kausanguichu Sandra, ¿cómo estás Sandra? Aliyami kani Marta, kikinga? Kanda yakini mashi, te extraño amiga. Yupaychani shunkumanta Martita. Gracias con el corazón Martita. Avanzamos con nuestras lecciones y hoy hablaremos de los cargos públicos. Presidente de un país. Llaktata Pushak. Vicepresidente de un país. Llaktata Hipa Pushak. Presidente. Pushak. Vicepresidente. Hipa Pushak. Secretario. Kilkak. Tesorero. Kulkita Apak. O Kulkita Wakaichik. Kutin Rimapay, por favor, dímelo otra vez. Presidente de un país. Llaktata Pushak. Vicepresidente de un país. Llaktata Hipa Pushak. Presidente. Pushak. Vicepresidente. Hipa Pushak. Secretario. Kilkak. Tesorero. Kulkita Apak. O Kulkita Wakaichik. En la próxima lección. En nuestra próxima entrega formularemos oraciones con las nuevas palabras aprendidas. Hola amigos, bienvenidos. Ya estamos en un nuevo encuentro con la lengua de los ancestros. Revisemos la clase pasada en la que aprendimos algunos cargos públicos. Presidente de un país. Llaktata Pushak. Vicepresidente de un país. Llaktata Hipa Pushak. Presidente. Pushak. Vicepresidente. Hipa Pushak. Secretario. Kilkak. Tesorero. Kulkita Apak. O Kulkita Wakaichik. Diálogo. Como lo habíamos anticipado, hoy procederemos con la elaboración de oraciones con las palabras anteriores. ¿Cómo se llama el presidente de Ecuador? Ecuador Llaktata Pushajka Imashutitakan. El presidente de Ecuador se llama Rafael Correa. Ecuador Llaktata Pushajka Rafael Correa Mikan. ¿Cómo se llama el vicepresidente de Ecuador? Ecuador Llaktata Hipa Pushajka Imashutitakan. El vicepresidente de Ecuador se llama Lenín Moreno.
Ecuador llaktata hipapushasqa Lenín Moreno shutimi kan. ¿Cómo se llama el presidente de tu comunidad? Kanpaq ayllu llaktata pushasqa ima shutita kan? El presidente de mi comunidad se llama Rumiñahui Kowi. Ayllu llaktata pushasqa Rumiñahui Kowi shutimi kan. Kutin Rimapay, por favor, dímelo otra vez. Como lo habíamos anticipado, hoy procederemos con la elaboración de oraciones con las palabras anteriores. ¿Cómo se llama el presidente de Ecuador? Ecuador llaktata pushasqa ima shutita kan? El presidente de Ecuador se llama Rafael Correa. Ecuador llaktata pushasqa Rafael Correa mi kan. ¿Cómo se llama el vicepresidente de Ecuador? Ecuador llaktata hipapushasqa ima shutita kan? El vicepresidente de Ecuador se llama Lenín Moreno. Ecuador llaktata hipapushasqa Lenín Moreno shutimi kan. ¿Cómo se llama el presidente de tu comunidad? Kanpaq ayllu llaktata pushasqa ima shutita kan? El presidente de mi comunidad se llama Rumiñahui Kowi. Ayllu llaktata pushasqa Rumiñahui Kowi shutimi kan. En la próxima lección. En la siguiente entrega continuaremos con la elaboración de oraciones con estas palabras nuevas. Los esperamos. Shutangi Chumashi, ¿cómo va su vida, amiga, amigo? Allí ya Chukangi, ¿está usted bien? Espero que sí. Recordemos la clase pasada en la que elaboramos oraciones con los nombres de quienes ostentan cargos públicos en el país. ¿Cómo se llama el presidente de Ecuador? Ecuador llaktata pushasqa ima shutita kan? El presidente de Ecuador se llama Rafael Correa. Ecuador llaktata pushasqa Rafael Correa mi kan. ¿Cómo se llama el vicepresidente de Ecuador? Ecuador llaktata hipapushasqa ima shutita kan? El vicepresidente de Ecuador se llama Lenín Moreno. Ecuador llaktata hipapushasqa Lenín Moreno shutimi kan. ¿Cómo se llama el presidente de tu comunidad? Kanpaq ayllu llaktata pushasqa ima shutita kan? El presidente de mi comunidad se llama Rumiñahui Kowi. Ayllu llaktata pushasqa Rumiñahui Kowi shutimi kan. Aprendamos. Antes de avanzar, recordemos otros cargos públicos que aprendimos anteriormente. Secretario, Quilkaq, tesorero, Kullkita apak o Kullkita wakaychik. Diálogo. yo soy secretario de mi comunidad. Ñuqaqa ayllu llaktapaq Quilkaqmi kani. Yo soy tesorero de mi comunidad. Ñuqaqa ayllu llaktapaq Kullkita wakaychikmi kani. Kutin Rimapay, por favor, dímelo otra vez. Yo soy secretario de mi comunidad. Ñuqaqa ayllu llaktapaq Quilkaqmi kani. Yo soy tesorero de mi comunidad. Ñuqaqa ayllu llaktapaq Kullkita wakaychikmi kani. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos algo importante sobre las bendiciones. No se la pierda. En la anterior entrega elaborábamos oraciones con algunos cargos públicos. Recordemos. Secretario, Quilkaq, tesorero, Kullkita apak o Kullkita wakaychik. yo soy secretario de mi comunidad. Ñuqaqa ayllu llaktapaq Quilkaqmi kani. Yo soy tesorero de mi comunidad. Ñuqaqa ayllu llaktapaq Kullkita wakaychikmi kani. Aprendamos. Hoy tomaremos contacto con algunos detalles sobre las bendiciones. Apu,
tiene significado asociado a una divinidad, a un personaje importante. Apu o Apunchik significa intermediador, por eso escucharemos decir Apunchik Jesucristo, el mediador Jesucristo. Atzil Yaya, Padre Atzil, se refiere a la divinidad superior, a la divinidad mayor. Aya significa espíritu. Pasemos a la práctica. Escuchemos ahora algunas frases con las que se imparte la bendición a los familiares o a los amigos cercanos. Apunchik, ñukanchik llaktata bendiciachun. Que Dios bendiga nuestra patria. Apunchik kikinda alinichun. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, usted puede decir Apunchik kikinta alinichun o Pachacama kikinta alinichun. Kutin Rimapay, por favor, dímelo otra vez. Apunchik ñukanchik llaktata bendiciachun. Que Dios bendiga nuestra patria. Apunchik kikinda alinichun o Pachacama kikinta alinichun. Que Dios te bendiga. En la próxima lección. Cuando volvamos a encontrarnos, aprenderemos algunas consignas de lucha. Yupaychanchi mashikuna uyashkamanta. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. En nuestro último encuentro, nuestra maestra Marta Santillán nos enseñó todo lo que debíamos saber sobre las bendiciones. Recordemos. Apu tiene significado asociado a una divinidad, a un personaje importante. Apu o Apunchik significa intermediador. Atzil Yaya, Padre Atzil, se refiere a la divinidad superior, a la divinidad mayor. Aya significa espíritu. Escuchemos ahora algunas frases con las que se imparte la bendición a los familiares o a los amigos cercanos. Apunchik ñukanchik llaktata bendiciachun. Que Dios bendiga nuestra patria. Apunchik kikinda alinichun o Pachacama kikinta alinichun. Que Dios te bendiga. Aprendamos. Hatarishunchi, levantémonos. Ñaupaman katishun. Sigamos adelante. Shuk shunguya, shuk yuyayya, shuk maquilla. Esto significa un solo corazón, una sola mente y un solo puño. Refleja la unidad que debe existir en todo momento, especialmente en los procesos de lucha y de reivindicación de los derechos. Shuk shunguya, un solo corazón. Shuk yuyayya, una sola mente. Shuk maquilla, un solo puño. Kutin Rimapay, por favor, dímelo otra vez. Hatarishunchi, levantémonos. Ñaupaman katishun, sigamos adelante. Shuk shunguya, shuk yuyayya, shuk maquilla. Un solo corazón, una sola mente, un solo puño. Shuk shunguya, un solo corazón. Shuk yuyayya, una sola mente. Shuk maquilla, un solo puño. En la próxima lección. Cuando volvamos a estar juntos aprenderemos nuevas consignas. Hasta mañana. Kaya kaman.